Ok, bueno, en este esquema que están viendo aquí es un resumen de todo el tema de tejido linfático. O sea, resume muy bien lo que hemos hablado y lo que vamos a ver ahora. La clase pasada, por ejemplo, yo les dije que el tejido linfático básicamente tiene dos componentes. Les dije que casi casi son puros linfocitos, pero esos linfocitos pues no están flotando en la nada, ¿no? Tienen un andamio o un estroma, le habíamos dicho, tiene un estroma que es como un armazón de tejido conectivo de tipo reticular. Entonces aquí lo menciona como tejido linfático reticular y las células linfáticas, o sea, los linfocitos, y que estos se organizan en tres diferentes maneras, que aquí les pongo, que es la clasificación histológica del tejido linfoide. Entonces, ¿cómo clasificamos el tejido linfoide? Según cómo se acomodan los linfocitos. Entonces dijimos que tenemos el difuso, que es cuando se acomodan de manera más o menos uniforme, cordones linfáticos, que es cuando van como en filita, y nódulos linfáticos, que es cuando vemos el centro pálido y una periferia oscura, y que generalmente se observa en forma nodular o redondo, esférico o ovalado, ¿no? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Vimos la clasificación histológica del tejido linfoide y pues introducción y profundicé un poquito más de lo demás. ¿Alguna duda hasta ahorita o alguna duda de la clase pasada antes de seguir avanzando? Bueno, el caso es que estas distribuciones de los diferentes tejidos linfáticos o el tejido linfático lo vamos a encontrar en órganos asociados a mucosa y en órganos linfáticos encapsulados. Ahí disculpen las faltas de ortografía, esta no es ah, no, es que órgano lleva acento, pero yo creo que lo tapa aquí el circulito. Bueno, el caso es que hoy vamos a ver estas diferencias. Órganos asociados a mucosas y órganos encapsulados. A muy grandes rasgos les voy a explicar que los órganos asociados a mucosas se tratan de tejido linfático que forma parte de órganos. Por ejemplo, tenemos el intestino delgado. Ya saben que en el intestino delgado se encuentran un órgano linfoide que se llama placas de Peyer. O según yo eso se ve en un poquito en anatomía. Pero el caso es que en una parte del intestino delgado hay unos nodulitos. A ver, tengo una imagen de eso para explicar por qué la emoción. Aquí está. Este es en un intestino delgado y si le damos tantito zoom vamos a ver que tienen como unos puntitos. Estos puntitos es tejido linfoide. Entonces decimos tejido linfoide asociado a mucosas porque se encuentra en la mucosa de un órgano, en este caso del intestino delgado. O sea, no es que el órgano sea del sistema inmunológico, pero el órgano tiene un tejido que forma parte del sistema inmunológico. Si le damos un zoom, por ejemplo, a estas bolitas, vamos a ver una forma así, ovalada y esto. Esto es lo que vemos cuando les digo que vemos un centro pálido y una corona corteza más oscura. Este es un tejido de tipo nodular, si se dan cuenta. Eh, bueno, ahorita voy a profundizar un poquito más de eso. Pero lo que les estoy queriendo decir con órganos linfáticos asociados a mucosas, se trata de tejido linfoide que está dentro de un órgano. También lo tenemos presente, por ejemplo, en la boca, en forma de amígdalas, en la tráquea, en el estómago, en el esófago, etcétera. Pero su función principal pues no es del sistema linfático, que es defender al cuerpo, sino que su función principal pues varía, ¿no? En el intestino es absorber nutrientes, en el estómago pues la digestión, en la tráquea es pues que circule el aire, etcétera. Pero todos estos órganos que les estoy comentando tienen en común que están en contacto con el medio externo. Pues la tráquea, cuando respiramos, pues entra aire del medio externo, pues en el estómago o la comida, etcétera, ¿no? Entonces esos órganos tienen tejido linfoide que va a patrullar, digamos, de cierta manera a esos órganos. Va a estar como verificando que no entren bacterias, que no entren virus, etc. Esos serían los órganos asociados a mucosas. En cambio, los órganos linfáticos encapsulados es tejido linfático encapsulado. Entonces forma órganos especializados de puro tejido linfoide.
Y ahí ya vamos a hablar de órganos del sistema inmune, como el timo, el vaso o los ganglios linfáticos. Y aquí pues también podemos hablar de este lo podemos ignorar, de hecho, el ganglio hemolinfático, porque yo no he visto mucho, no he visto información de eso, en realidad. No sé si el que hizo este esquema lo inventó o qué. Pero pero sí, el timo y los ganglios linfáticos son órganos que relacionamos mucho al sistema inmune. Y el vaso, aunque su función principal es filtrar la sangre, perdón, su función es filtrar la sangre, pues dentro de la sangre también hay células blancas y también tienen que ser filtradas y pues también tienen mucha función del sistema inmunológico. Eh, y la clase de ahora lo que voy a hacer es profundizar un poquito más sobre las diferencias entre estos órganos. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Ok. Bueno, entonces, hablando del tejido linfático asociado a mucosas, pues básicamente es eso. Por ejemplo, aquí estamos viendo que nos está señalando que hay tejido linfático en los bronquios, en el estómago, en el intestino delgado, en las amígdalas. Entonces, todos estos son órganos, como les dije, que tienen una función principal, ya sea de la respiración, de la digestión, etcétera. Y por mucosa no se refiere a moco, hago la aclaración, porque yo por mucho tiempo viví, porque cuando llevé histología, eh, no me dieron histología básicamente, ¿no? Entonces yo por mucho tiempo pensaba que mucosa se refería al moco que pasa, pero no. Cuando hablo de mucosas me refiero al epitelio y al tejido conectivo de cada órgano. ¿Qué quiere decir, no? Por ejemplo, si les digo la mucosa de la lengua, me refiero al epitelio de esa lengua y el tejido subepitelial o el tejido que está debajo del epitelio, que es tejido conectivo, que se encuentra pues debajo, ¿no? Entonces, en muchos órganos, debajo de sus epitelios tienen este tejido conectivo. Entonces, principalmente los que tienen contacto con el medio externo. Por ejemplo, aquí también el urogenital, pues tenemos nuestros genitales, que por ahí sacamos pues los desechos, pero ahí también, pues por ejemplo, las bacterias pueden entrar por la uretra, etcétera, ¿no? Eh, entonces también ese tipo de órganos se tienen que preparar o tienen tejido linfoide que esté cerca y patrullando, que todo esté bien. Se, se abrevia como MALT porque está en inglés, pero en español sería tejido linfático asociado a mucosas, ¿no? Y vemos que aquí nos ponen NALT, que es tejido linfático asociado a la parte nasofaringe, o sea, en la parte de la nariz y pues la faringe y eso, ¿no? Tenemos BALT, que es asociado a bronquios y tráquea, pues básicamente vías respiratorias, no, para englobarlo, ¿no? Pero pues BALT, la B es de bronquios, pero también encontramos en tráquea, entonces vías respiratorias. Y tenemos GALT, que es gastrointestinal, o sea, incluye estómago, esófago, intestinos delgados, placas de Peyer. Aquí faltaría pues incluir el urogenital, pero no hay una, o bueno, yo no encontré una abreviación que lo incluya. Entonces, como vemos, en varios órganos que tienen contacto con el medio externo, debajo de su epitelio, en el tejido conectivo, es normal que encontremos alguna distribución del tejido linfoide. Casi siempre va a ser en su modo nodular, es decir, centro pálido y corona corteza más oscura, como lo vimos en la clase pasada. Hasta ahorita, ¿alguna duda o algún comentario? Ok. Y en cambio, pues el tejido linfático encapsulado, esta forma órganos por sí solo. O sea, aquí si se fijan, ya no hablo de tejido linfoide que está formando parte de un órgano, sino hablo de órganos precisamente, como los ganglios linfáticos, el timo y el vaso. Y lo que vamos a ver en estos es una cápsula de tejido conectivo y adentro puros linfocitos, o bueno, gran cantidad de linfocitos, porque pues hay otras células que participan. Eh, ¿Alguna duda o algún comentario con este? Este está más fácil, yo creo, de comprender. Aquí en este de aquí se está incluyendo la médula ósea, pero malamente, ¿no? La médula ósea eh, no entra en esta clasificación. Pero pues la imagen me sirve porque pues menciona los otros órganos. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario con esto?
Ok, siguiendo, pues ahora sí les voy a empezar a hablar un poquito sobre los órganos uno a uno. Voy a empezar por las placas de Peyer, que se encuentran en el tercio final del ilion, o bueno, en el tercio final del intestino delgado, o sea, en el ilion. Acuérdense que es duodeno, yeyuno e ilion. Hay diferencias histológicas entre las porciones del intestino delgado. En el caso de la última porción del intestino delgado, precisamente algo que nos ayuda a distinguirlo es las placas de Peyer, que es tejido linfoide. Y también podemos encontrar este tejido linfoide en el colon, y como aquí dice, especialmente en el ascendente, que es la primera porción del colon. Entonces, entre la parte final del intestino delgado y la primera porción del intestino grueso, hay tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, en fresco, ustedes verían más o menos algo así, que lo que les estaba explicando ahorita. Aquí estamos viendo el intestino delgado, y pues está así por sus partes. Este vendría siendo el epitelio, el tejido conectivo que está debajo del epitelio, y ya la parte muscular y el último tejido conectivo, que es el peritoneo, ¿no? Entonces les decía que en la mucosa vemos que están como estos puntitos, e incluso específicamente estas formaciones donde están un poquito más extremas, donde se acumulan, estas vendrían siendo las placas de Peyer, aquí me lo comentan, que son muchos nódulos linfáticos pegaditos. Entonces, con microscopía electrónica se ve algo así. Yo les comentaba que esta distribución se caracteriza por un centro pálido y una corona o corteza o manto, cualquiera de los tres es sinónimo y se acepta. Esta diferencia de colores, centro pálido, corona corteza más oscura, se debe a la densidad de las células. En el centro hay menos células, y a la periferia hay más células. Entonces es lo que alcanzamos a ver nosotros en los cortes histológicos. Aquí lo estamos viendo. Estamos viendo una distribución pálida al centro y oscura en las periferias. En el caso del intestino delgado, este vendría siendo el ilion, es decir, la última porción, ¿no? La tercera. Estas de aquí se llaman vellosidades, estas formaciones, y la línea así como un poquito más rosada, roja, vendría siendo el epitelio. Ese epitelio se encarga de absorber los nutrientes en este caso. Entonces, acuérdense que en el intestino delgado y en el intestino grueso, todo esto, toda la luz está llena de bacterias, de hongos, probablemente parásitos, y como aquí se absorbe, pues se absorbe agua hacia acá, se pueden absorber pues también bacterias, o sea, las bacterias pueden aprovechar para entrar a nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se llena de linfocitos, de células que puedan identificar si algo está entrando bien, si algo está entrando mal, y por eso es que lo encontramos de esta manera. Para identificar si se trata de tejido linfoide, básicamente fíjense en los colores. Como los linfocitos básicamente es un núcleo, y los núcleos se ven morados, el tejido linfoide se ve así como una plasta morada. Aquí pues nomás estamos visualizando un poquito de contrastes, o sea, de que vemos un poquito más pálido el centro, pero es por la densidad de las células. Este aquí es tejido conectivo ordinario, que se ve rosita pálido, y esto de acá pues ya se ve morado. Esto, lo morado, casi siempre relacionanlo con tejido linfoide. Entonces fíjense cómo en las vellosidades, que son estas como montañitas, como no sé, pelitos, espinas, que es donde se absorben los nutrientes que les comentaba, también hay morado. Entonces, en cuanto se absorba, hay células que están verificando que todo esté bien. Principalmente vamos a observar linfocitos T, y en la clase pasada me preguntaban a qué se refiere con que sean dependientes de linfocitos T, porque principalmente en los órganos asociados a mucosas, principalmente vamos a encontrar linfocitos T. No significa que no haya linfocitos B ahí, pero pues vamos a encontrar en mayor proporción estos linfocitos T, que son los encargados principalmente de regular el sistema inmunológico, ya sea presentando antígenos, eh, generando citotoxicidad, regulando o generando una respuesta inmune, etcétera, ¿no? De ahí que encontramos principalmente linfocitos T. ¿Alguna duda o algún comentario con las placas de Peyer? Ok, aquí les estoy mostrando otra imagen, que pueden, yo creo ya con lo que les comenté
en la diapositiva pasada ya pueden diferenciar un poquito mejor dónde está el tejido linfático por el puro color morado. Entonces aquí estas vellosidades, que son estos como piquitos que están viendo aquí, estos son donde se absorben los nutrientes. Entonces todavía vemos un poquito de color morado, también por la tinción, ¿no? Pero fíjense cómo el tejido ordinario se ve rosita, el que están un poquito más acostumbrados ustedes, y este de acá sería el tejido muscular de tipo liso. Estas mismas vellosidades deberían de continuar por acá, pero en este corte pues o estaba enfermo el animal y perdió sus vellosidades o no sé, pero aquí deberían de estar también. Pero aquí lo que estamos viendo es que estamos viendo tejido linfoide, o sea, para que vean la comparación de una porción del intestino delgado que no tiene tejido linfoide y otras que sí. Y pues esas serían las placas de Peyer. No es que sea un órgano como tal, sino que es un tejido linfoide que se encuentra en un órgano, y pues un señor que se apellida Peyer pues le quiso poner así a este tejido linfático. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok, seguimos, pues es un poquito más de lo mismo, pero para que vean simplemente la magnitud de estos nódulos linfáticos, es decir, en fresco ustedes los pueden incluso llegar a sentir, son grandes, ¿no? Bueno, luego tenemos la bursa de Fabricio. Este se encuentra en aves, los mamíferos no lo tenemos. Es como un sustituto de las placas de Peyer. En el caso de las aves, y creo que de los reptiles, ellos no tienen este tejido linfático en el colon. Lo que tienen es un órgano que sirve como una protuberancia, o sea, es un órgano que está como conectado al intestino grueso, o sea, es como una desviación del intestino grueso y está muy cerca de la cloaca. Entonces aquí está muy mal encerrado. Sería, por ejemplo, aquí estaría saliendo pues las heces y todo por la cloaca. Y es como un órgano que está conectado a esta parte final y se ve algo así. Fíjense cómo tiene divisiones. Estas divisiones histológicamente parecen como hojas, o sea, tienen, bueno, al menos yo dibujo, ay, no, ahí no le quería picar, ay, ¿por qué se? Ok, yo por ejemplo dibujo las hojas más o menos así, no tan así, ¿no? Pero algo así. Y tienen como ramificaciones, algo así. Yo así dibujaría una hoja, por ejemplo, ¿no? Lo mismo histológicamente se va a parecer algo a esto. Vamos viendo. Ahí está. Estamos viendo las ramificaciones y esa forma así como pues, de hoja. Yo la veo en forma de hoja. El caso es que esto se define como también tejido linfático asociado a mucosas, porque si vemos en su capa más externa vemos un epitelio. Esta parte de aquí sería el epitelio y es pseudoestratificado en el caso de la bursa de Fabricio. Y ya si vemos al interior del órgano, vemos estas formaciones: centro pálido y periferia oscura. Centro pálido, periferia oscura. No es estricto que tenga que ser circular o ovalado. Aquí pues por la forma del órgano no da esa forma. Pero una parte que es importante distinguir es, fíjense cómo están divididos estos serían lobulillos. Cada hoja se le llama lóbulo y cada espacio o cada nódulo de estos sería lobulillo o nódulo, tal cual. Entonces, la diferencia, por ejemplo, en lo que estamos observando aquí es que cada nódulo está dividido por tejido conectivo. Fíjense cómo aquí hay tejido conectivo y está dividiendo cada nódulo. O sea, generalmente, por ejemplo, ahorita que veamos las amígdalas, los nódulos linfáticos están conectados por más tejido linfático. En este caso, en la bursa de Fabricio, los nódulos linfáticos están divididos por trabéculas, así se les llaman, trabéculas de tejido conectivo. Es decir, estas partes blancas que ven aquí que dividen se llaman trabéculas de tejido conectivo. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok, continuando con los órganos asociados a mucosa, en la parte de la boca tenemos, o en la cavidad oral, tenemos varias zonas de tejido linfoide, a las que se les denomina anillo faríngeo de Waldeyer.
y tenemos los adenoides, las amígdalas tubáricas, déjenme quito de aquí, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Se llama anillo faríngeo precisamente porque se encuentra pues a nivel de la faringe y son tejido linfoide así como más o menos medio circular, ¿no? La diferencia entre estas básicamente va a ser pues por la localización y por el epitelio. En el caso de las amígdalas tubáricas de las amígdalas tubáricas, el epitelio va a ser como el de la tráquea, que es pseudoestratificado. Y en las demás, en las adenoides, en las palatinas y en las linguales, vamos a poder observar un epitelio oral o del esófago, por ejemplo, que es plano estratificado. Entonces, según la localización o el tipo de epitelio pueden darse más o menos cuenta de qué tipo de tejido linfoide están viendo. Pero más o menos así están colocados. Tenemos las amígdalas palatinas pues en el paladar, las amígdalas faríngeas pues en la parte nasofaringe, tenemos las amígdalas linguales formando pues parte de la lengua, fíjense que pues todo esto es la lengua, y así. Y aquí estamos viendo por ejemplo las palatinas o las amígdalas. Fíjense cómo seguimos observando estas formaciones nodulares, centro pálido y corona corteza un poquito más oscura. A diferencia de la bursa de Fabricio divide a cada nódulo por tejido conectivo y estas, fíjense cómo siguen conectados a través de más tejido linfático. Cuando vemos tejido linfático que no da ninguna forma, o sea que se ve como uniforme, es tejido difuso. Entonces aquí en esta imagen, en el caso de las amígdalas, estamos viendo tejido linfático difuso, que es donde no hay esta distribución nodular, y pues tejido linfático nodular, que es cuando vemos el centro pálido y la corona oscura. Y les insisto mucho con centro pálido pues para que lo asimilen, pero ese centro pálido se llama centro germinativo y la periferia se llama manto, corteza o región cortical. Entonces ahora que lo menciono pues voy a decir centro germinativo y región cortical, ¿sale? Entonces aquí lo que estamos viendo es el epitelio, esto de acá sería epitelio plano estratificado, tejido conectivo de tipo ordinario, laxo probablemente, y luego ya el tejido linfático con sus diferentes distribuciones, difuso y nodular. En las faringias veríamos lo mismo, simplemente que el epitelio cuando le diéramos zoom íbamos a ver un epitelio así que es pseudoestratificado, como el de la tráquea. Y ya sería todo por los órganos linfoides asociados a mucosas. ¿Alguna duda, algún comentario antes de continuar con los otros órganos? Ok, entonces continuando vamos a hablar de los órganos linfáticos encapsulados, que estos básicamente son linfocitos encapsulados y que forman órganos. Tenemos a los ganglios linfáticos, que son como unas bolitas, se parecen, bueno no, son como unas bolitas, se parecen como un frijol o un arroz, dependiendo de si hablamos de un chihuahua o de un perro más grande, ¿no? Pues son unas bolitas, ¿no? Tenemos el timo y tenemos al vaso. Entonces vamos a platicar un poquito más de cada uno de estos. Primero que nada, pues tenemos el ganglio linfático, que histológicamente es de los órganos más complejos, hablando de los órganos linfáticos. Estos es el único órgano linfático que tiene los tres tipos de distribución, difuso, cordonal y nodular. Y este órgano se encarga precisamente de filtrar la linfa. La clase pasada platicábamos de qué era la linfa y más o menos cómo se formaba. Y básicamente, quiero apuntar. Ok, la linfa llega por aquí. Voy a agarrar otro color negro. Ok, la linfa llega por los vasos linfáticos y empieza a distribuirse y a tener contacto con todo el órgano, con todos los linfocitos que están aquí presentes. Y luego sale ya limpio, ya depurado. Acuérdense que los linfocitos son células que se especializan en defender a nuestro cuerpo. Entonces, la linfa, cuando pasa por aquí, se encuentra con todos estos linfocitos y pues van
filtrándolo. Si encuentran antígenos, pues empiezan a inflamarse, etcétera, ¿no? Y es importante en veterinaria porque esto nos permite detectar sitios de infección o sitios de traumatismo. A nosotros, a los médicos humanos, muy fácil. Llega uno donde te duele, qué sientes, por qué vienes, etcétera. En cambio, nosotros como veterinarios, los clientes son bien mentirosos. O sea, nunca te dicen la verdad. ¿Hace cuánto, hace cuánto que está presentando vómitos? Y el perro ha de tener 2 semanas vomitando y te dicen, ay, ayer así amaneció. Y el perro es cuálido, no se puede ni parar. Así. O sea, son muy mentirosos. Entonces nosotros como veterinarios tenemos que basarnos mucho en lo que estamos observando, en lo que estamos sintiendo y, y los ganglios linfáticos es una gran herramienta porque si encuentran si se fijan aquí, los ganglios linfáticos vendrían siendo todos estos puntitos que estamos viendo aquí. Entonces, si hay una infección, por ejemplo, en pulmones o en el corazón, los ganglios que se encuentran en las axilas, que están muy superficiales, se van a inflamar. Entonces, cuando nosotros palpamos al gatito, al perrito y detectamos unas bolitas en estas partes, en las axilas, pues podemos sospechar que la infección está en el aparato respiratorio. O si está, por ejemplo, acá en las ingles, pues a lo mejor es algo urinario o algo del sistema aparato reproductor. Los que están en el abdomen casi no se pueden sentir, pero los que están, por ejemplo, acá arriba, los retromandibulares, pues nos dicen que, por ejemplo, la infección está en la garganta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos, como les digo, filtran la linfa y la linfa sale de las células, pues, que son las células de nuestros tejidos de manera normal. Entonces, cuando llegan aquí, si detectan que hay algún virus, algo, una toxina, lo que sea, se inflaman. Los linfocitos se empiezan a mover más, empiezan a reproducirse, entonces estos órganos empiezan a crecer. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta. Bueno, histológicamente, ¿cómo son? Acuérdense que estos son órganos encapsulados. Entonces, quiero darle zoom. Ok. Entonces, esto de aquí es una cápsula y cuando hablo de cápsula es tejido conectivo. O sea, es un tejido conectivo que está rodeando a todo el órgano, ¿no? Y todo lo que están viendo aquí adentro básicamente son linfocitos. Vemos diferentes colores. Aquí también va a haber vasos sanguíneos. O sea, no todo va a ser linfocitos. También la sangre llega aquí y se filtra. Pero principalmente la linfa. Y como les comentaba, histológicamente es un poquito muy complejo. Y esto lo resume muy bien. Pero la verdad es que se los voy a explicar a modo general. Y por cuestiones de tiempo, ¿no? Bueno, entonces empezando por lo más externo. Yo les comentaba que llegan ganglios linfáticos. O sea, imaginemos que aquí llega el vaso linfático, perdón, y por aquí va a entrar la linfa. Hay un espacio que están viendo aquí, esto de aquí. Es irregular, fíjense cómo en esta parte es irregular. O sea, si la linfa llega por aquí, es irregular. Y aquí les pongo, el epitelio en estos casos no hay una lámina basal. ¿Y qué significa eso? O sea, una característica del epitelio es que las células están pegaditas entre ellas. O sea, todas las células están pegaditas entre ellas. En el caso de los vasos sanguíneos, pues están pegaditos porque si no, pues la sangre se saliera de los vasos sanguíneos, ¿no? Y sería una hemorragia. En el caso de estos órganos, como no hay lámina basal, el epitelio en vez de estar así, están separados. Y eso le permite a la linfa que empiece a penetrar por todos los linfocitos. Entonces todos los linfocitos que están viendo aquí, toda esta mancha morada que están viendo aquí, van a tener contacto con la linfa, lo que le permite pues interactuar con todas las moléculas que vayan a entrar a través de la linfa. Entonces, antígeno que entre a ganglio linfático, antígeno que se va a detectar, ¿no? Histológicamente es así, está un poquito más complejo, pero vamos viendo qué estamos viendo, ¿no? Primero que nada, acuérdense que es un órgano encapsulado, entonces lo más externo, en este caso no es epitelio, es tejido conectivo de tipo denso irregular, que forma una cápsula.
Ustedes en sus exposiciones van a notar que algunos de los órganos van a mencionar tiene una cápsula de tejido conectivo. Siempre que hablemos de cápsula, pues es como, imaginen, un cascarón o algo que protege, y en este caso es tejido conectivo. Generalmente el epitelio que lo rodea, que rodea cosas, tiene como cierta función, y puede ser a modo de membrana o a modo de una función ya más específica como las glándulas, ¿no? Pero ya eso es otro tema. Entonces aquí la cápsula, lo más externo, es tejido conectivo, y vamos a dividir el órgano en la parte de adentro del órgano en tres partes: corteza, paracorteza y médula. La médula es todo esto que ven más pálido. La corteza son donde ven las formaciones nodulares, que se alcanza a ver un poquito más o menos. Sí se ve, se ven medio redonditos. O sea, se ve un centro pálido y una zona más oscura. Este de aquí sí se ve muy bonito. Entonces la médula sería toda esta parte donde se alcanza a ver más pálido. A ver, dejen, aquí está. Dejen. Uy. Bueno, entonces la cápsula sería apenas este espacio. La corteza sería esta parte. A ver, se lo voy a encerrar más o menos así. O sea, la corteza sería donde están los nódulos, y la médula pues ya todo esto, ¿no? Entonces, C de corteza, P de paracorteza y M de médula. Yo les decía, es el único órgano, ay no, es el único órgano que tiene los tres tipos de distribución de tejido linfático. En la médula vemos la distribución cordonal, que significa que los linfocitos van como en fila. O sea, pues no en fila india exactamente, no, pero van como en filita más o menos. Distribución difusa, que es uniforme, fíjense aquí como no hay diferencias casi de colores. Y distribución nodular, que es cuando le vemos el centro germinativo y el manto corteza. O sea, y generalmente redonditos. Y si se fijan en algunos espacios, se ve aquí como rellenito. Aquí es donde llega la linfa. Se llaman senos. Y los senos pues van caminando por aquí. Y pues ya terminan saliendo. Aquí se alcanza a ver otro seno. Aquí otro se ve mucho mejor. Esta parte de aquí. Bueno, entonces estos senos en realidad llegan hasta la médula. Solamente que el corte no los permite. Y pues la linfa va pasando por todo esto. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con ganglio linfático? Muy bien, pues aquí en esta imagen estamos viendo un poquito más. Nos está definiendo la corteza, la paracorteza y la médula. En color amarillo sería la médula, que es cuando los linfocitos se acomodan con forma de fila. Paracorteza, cuando es distribución más o menos normal. Precisamente en esta imagen vemos un nódulo aquí en donde sería la paracorteza, pero generalmente eso no pasa. Los nódulos casi siempre en la corteza. Y esto, lo último, sería la cápsula, y aquí en lo más pálido serían los senos por donde pasa la linfa. Entonces en realidad pues les comentaba que los epitelios de estos órganos no son tan eficientes en el sentido de que no generan un tubo. Entonces la linfa en realidad va caminando y puede llegar hasta la médula. Y en la médula, si se fijan, pues hay más espacio para que la linfa circule, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí no voy a profundizar. En el caso del vaso, el vaso es un órgano muy multifuncional, pero su función principal es filtrar la sangre. Y dentro de la sangre pues hay eritrocitos y hay leucocitos. Y los leucocitos forman parte del sistema inmunológico y los relacionamos mucho también al sistema inmune. Y pues dentro de los leucocitos están los linfocitos. Entonces tiene función de linfopoiesis, también aquí se producen algunos linfocitos, aquí se produce también parte de la sangre, en casos graves, aquí dice como una anemia, pero su función principal, y yo la relaciono mucho, que es el cementerio de los eritrocitos, hematólisis. Aquí los glóbulos rojos aquí llegan a morirse, los glóbulos que salen defectuosos, que han sido
infectados por una célula, etcétera, aquí llegan a morirse y sirven como un depósito de hierro porque pues ese hierro que traía pues el glóbulo rojo viejito pues se tiene que reciclar. Entonces tiene muchas funciones, ¿no? El vaso. Si agarramos un vaso y lo cortamos, vamos a ver que tienen puntitos blancos. Entonces el órgano anatómica e histológicamente se divide en dos partes. En pulpa roja, que básicamente es casi todo el parénquima del órgano, es decir, toda la parte funcional del órgano, y aquí lo están viendo en color rojo. Y pulpa blanca, que van a ser puntitos blancos que ustedes vean en el vaso. Ya cuando lo teñimos para verlo en una histología, vamos a poder observar que esos puntitos blancos que vemos en el vaso en realidad son distribución nodular de tejido linfático. Si se fijan, vemos el centro germinativo y la corona o el manto o la región cortical oscura, lo mismo que hemos estado hablando. Y pues como es un órgano encapsulado, pues lo más externo va a ser tejido conectivo de tipo denso irregular, modo de cápsula. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta ahorita? Ok, profundizando, pues aquí estamos viendo la cápsula, tejido conectivo denso irregular. Penetra hacia dentro del vaso y divide, digamos, al vaso en lóbulos. Pues, entonces, pero casi no se aprecia mucho. No recuerdo, hace mucho que llegué a anatomía, no recuerdo qué tan lobulado es el vaso. En el caso del hígado, pues sí, ¿no? Pero el vaso no lo recuerdo más como una lengua rara, ¿no? Pero el caso es que sí está dividido, ¿no? Por tejido conectivo y aquí estamos viendo cómo la cápsula penetra hacia adentro y divide. Casi todo el órgano es pulpa roja, que como les comentaba, aquí se filtra la sangre, entonces casi todo es eritrocitos y las células que se encuentran pues, en la célula de la sangre. Y hay muchos fibroblastos que generan un estroma reticular también. Entonces vamos a ver tejido conectivo de tipo, las características del tejido conectivo de tipo laxo, eritrocitos y demás células. Con una tinción especial vamos a poder resaltar la parte inmunológica o la parte del sistema linfoide y vamos a ver esta distribución nodular, centro germinativo, corona o corteza. En el caso del vaso, los nódulos linfáticos se conectan entre ellos. Fíjense cómo aquí generan un caminito. Estos también deberían de estar conectados, pero en este corte pues no se aprecia, ¿no? Acuérdense que vemos el órgano está en tercera dimensión y en los cortes histológicos pues vemos dos dimensiones, ¿no? Entonces no siempre se alcanza a ver estas conexiones, pero en esta imagen sí se ve esta conexión. Entonces vemos distribución nodular, que es el centro germinativo y el manto corteza, y distribución cordonal, que es cuando se conectan un nódulo linfático con otro. Entonces aquí se los marco. Acuérdense que este órgano se divide en pulpa roja, que es casi todo, pulpa blanca, que son los nódulos linfáticos, y pues sus cordones cuando se conectan, y la cápsula, que es de tejido conectivo. Este es un órgano histológicamente sencillo. Y luego aquí se los remarco, se identifica los nódulos linfáticos. Esto es característica de la pulpa blanca del vaso. Cada nódulo linfático viene acompañado de una pequeña arteriola. Y se le define arteriola central. En este caso, esto en amarillo sería la arteriola. Y pues el nódulo linfático, pues ahí lo están viendo. Todos los nódulos deberían de tener su arteriola, pues aquí no se alcanza a observar. Miren, aquí está la otra de este aquí. Se llama arteriola central. Y un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí podemos observar otra vez la distribución cordonal, cómo genera caminitos para conectar diferentes tipos de pulpa blanca. Aquí la trabécula se está coloreando muy rojo, pero no es que sean eritrocitos, es tejido conectivo, es colágeno. Y aquí sería lo que menciona como trabéculas. Y la pulpa blanca, pues fíjense cómo cambia de color, no se ve tan moradito, pero es por el tipo de tinción. Entonces aquí estamos viendo otra vez esta distribución nodular, centro pálido, corona
y aquí esta sería la arteriola de esta pulpa blanca. Bueno, en el caso del vaso, a los nódulos linfáticos, ya sabemos centro germinativo, corona corteza, se le agrega otra zona, se le agrega otra zona que se llama zona marginal. ¿Y por qué se le agrega esta zona marginal? Porque ahí se encuentra la arteriola central. O sea, simplemente cada pulpa blanca, cada nódulo esplénico o nódulo del vaso, se le contempla una zona extra que se llama zona marginal porque se encuentra pues esta arteriola. Y aquí está más o menos también cómo se conecta a través del caminito de la distribución cordonal de los linfocitos. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok, ya para terminar, quedan 7 minutos. Hay tiempo, la puedo llevar tranquilo. Ya para terminar tenemos el timo, que es un órgano temporal. Eso significa que no siempre está. El timo es un órgano donde maduran los linfocitos T y desaparece o empieza a desaparecer una vez que entramos a la pubertad. Entonces ustedes que ya son adolescentes, jóvenes adultos, no sé, ya no tienen timo. Pero cuando tenían timo, pues vamos a observar cómo se veía histológicamente. Entonces la función del timo es madurar a los linfocitos T. Los educa, los prepara para detectar antígenos y matar células enfermas, matar células cancerígenas, modular el sistema inmunológico, etc. A eso me refiero porque maduran a los linfocitos T. Básicamente los educan y se ve histológicamente así. Recordando que estamos hablando de órganos encapsulados, pues lo más externo va a ser tejido conectivo denso irregular a modo de cápsula, y su parénquima, que es la parte funcional, va a ser casi puros linfocitos T. O sea, va a haber una que otra célula y un macrófago a lo mejor, pero casi todos son linfocitos T. T de timo, T de titánica diría la Rosalía, pero T de timo, ¿no? Por eso se llaman linfocitos T. Si me preguntan, los linfocitos B es de bone marrow, de médula ósea. Bone en inglés pues es hueso, ¿no? Entonces los linfocitos B maduran en la médula ósea, los linfocitos T en el timo. Bueno, si se fijan, pues estamos viendo la misma distribución como en Fado, ya a lo mejor ya lo salté, pero estamos viendo un centro germinativo y una corona corteza. Este órgano específicamente se divide en lóbulos y lobulillos. Fíjense, los lóbulos pues serían como las más grandes y los lobulillos, aquí nos están marcando este espacio de aquí. Aquí está un lobulillo. Entonces, todo esto sería un lóbulo. Aquí siento yo que es un poquito difícil definir cuál es el lóbulo, pero los lobulillos sí, porque tienen trabéculas de tejido conectivo o tabiques, como aquí lo menciona, que va dividiendo al órgano. Entonces, centro germinativo y manto corteza. Pero no los quiero confundir mucho, pero en realidad este no es un centro germinativo y este no es una corteza, pero vemos esa distribución nodular. Aquí es al revés. Germinan en la parte oscura y terminan de madurar en la parte más clarita. Pero no los voy a confundir, entonces vamos a decir que los lobulillos, vamos a seguir viendo esta distribución nodular, donde vemos la periferia oscura y el centro pálido. Algo importante que quiero mencionarles, bueno, aquí dice, pues se maduran los linfocitos, bla, bla. Aquí si se fijan, es que en la parte más pálida, en el centro más pálido, que le decimos médula, vemos vasos sanguíneos, porque una vez que los linfocitos ya estén maduros, ya estén listos, entran a la sangre y se distribuyen al cuerpo. Y estos mismos linfocitos son los que van a formar las placas de Peyer, las amígdalas, las tónsilas, el tejido linfoide asociado a mucosas, intestino delgado, intestino grueso, estómago, tráquea, etc., ¿no? Entonces se producen aquí, pasan al siguiente nivel de la educación, si quieren, a la primaria, luego la secundaria, y luego ya se van a hacer la prepa, no sé, a las otras mucosas, no sé si lo quieren ver así. Los que no pasan la secundaria
o sea, los que no pasen la educación que se da en el timo, hoy se generan estas cosas de aquí. Bueno, aquí nos está diciendo cómo está dividido el órgano. Estamos viendo los lóbulos, que se ven lobulillos, y las trabéculas es lo blanco que ven, lo que está dividiendo el órgano. Bueno, les comentaba que los linfocitos que reprueben, como estas son células que nos defienden a nuestro cuerpo, los linfocitos que reprueben los encarcelan. Esta es como una cárcel de linfocitos. Se llaman corpúsculos de Hassall. Aquí se hace una reunión de timocitos. Aquí los linfocitos que todavía no maduran, que todavía no están listos, se llaman timocitos. Entonces los timocitos que no pasan las pruebas se encapsulan en estos corpúsculos de Hassall. Porque es importante mencionar esto. Les comentaba que los linfocitos T, que los linfocitos en general, son los que se encargan de defendernos. Si no funcionan bien, pues cualquier bacteria, cualquier virus nos puede infectar. Y peor aún, si no funcionan bien, en vez de atacar a la bacteria o al virus, puede atacar a nuestras células. Y hay enfermedades que precisamente trata de eso, de que los linfocitos no funcionan bien y empiezan a atacar al riñón, empiezan a atacar al ojo, empiezan a atacar incluso al cerebro, y eso no lo puedes detener porque son linfocitos que no funcionan bien. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y antes de que pase eso los encapsula y se ve así. O sea, corpúsculos de Hassall. Y dice aquí que están conformadas por láminas concéntricas, que son células epiteliales reticulares. Pues básicamente son células epiteliales que se empiezan a encapsular esto, ¿no? Y dice que entre más edad tengamos, más corpúsculos de Hassall va a haber. Y eso es por estadística. O sea, si entre más pase el tiempo, pues más linfocitos defectuosos puede detectar y por lo tanto más linfocitos o más corpúsculos de Hassall vamos a encontrar, más de estas cárceles. Y pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Después, yo les decía que este órgano es temporal, o sea, empieza a desaparecer poco a poco. O sea, los linfocitos cada vez se van graduando más y más y más, y ya las poblaciones de linfocitos se empiezan a encontrar pues en los tejidos linfoides asociados a mucosas, o en el vaso o en los ganglios linfáticos, ¿no? Y el timo empieza a desaparecer. Entonces, aquí dice un timo en adultos, pero en realidad no es un adulto, ¿no? Sería algún preadolescente, puberto, no sé, ¿no? Y estas cosas que estamos viendo aquí, estas grandes de aquí, son los corpúsculos de Hassall. Fíjense cómo cada vez son más grandes. Por ejemplo, este de aquí son más grandes, porque pues van encapsulando cada vez más linfocitos que nos sirven. Y conforme los linfocitos se van yendo pues a los otros órganos, se va sustituyendo por grasita. Esto de aquí son adipocitos. Y así hasta que el timo desaparece. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, un corpúsculo de Hassall ya maduro, que básicamente todo esto se sustituye por colágeno. O sea, desaparece el rastro del linfocito que no sirvió. Y ya el colágeno se degrada después y se reutiliza. Y pues ya, aquí nomás resaltar, aquí pues básicamente esto es lo que vemos en tejido linfoide, casi puros linfocitos. Aquí nos están diciendo que hay células reticuloepiteliales, que básicamente son fibroblastos, pero aquí les ponen otro nombre, son fibroblastos. Y ya, sería todo por la clase de ahora y sería todo por mi parte. O sea, ya no les voy a dar clase.